el último día de febrero de este año, los Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de ataques masivos contra objetivos estratégicos de Irán, con el programa nuclear o el supuesto programa nuclear de Irán como pretexto y con la intención aparentemente de forzar un cambio de régimen en Teherán. Estamos en la segunda semana del conflicto con bombardeos intensificados sobre Teherán y una fase operativa que se anuncia o se presenta como más avanzada. No sabemos si estamos frente a un conflicto localizado y focalizado, frente a un escenario de guerra regional, o si estamos, como anuncian o describen algunos, frente a la Tercera Guerra Mundial. Está con nosotros en el piso el licenciado Gustavo Tarragona, que es director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCA en Paraná y es docente de Derecho Internacional Público. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo va? Hola, Antonio, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Docente de Derecho Internacional Público, una especie en extinción. Yo diría que habría que sacarla del plan de estudios, claro, evidentemente. Claro. Reemplazarla, reemplazarla por el realismo, por la teoría realista. Por la teoría de las relaciones internacionales, sí, claro. Vos sabés que, si me permitís contarte una pequeñísima anécdota, es un dilema que yo tengo cuando me paro frente al curso y digo, bueno, ¿y ahora? ¿Qué digo? Claro. Porque hay una creencia por ahí, no sé si en todos, pero que el derecho de alguna manera conforma la realidad, digamos, ¿no? Y yo lo entiendo un poquito al revés. El derecho es una expresión de fuerzas que actúan en la sociedad. Entonces, en ese sentido, por lo menos para mí, ¿no? Desde las relaciones internacionales, el derecho internacional público es la manifestación, de alguna manera, de ese periodo que arranca en 1945, fines de la Segunda Guerra Mundial, claro, hasta hoy. Es interesante esa referencia sobre el derecho porque hay quien también lo subestima en tanto solo estaría expresando una relación de dominación, ¿no? Ah, está bien. Y sin embargo, por más pisoteado que esté, a mí me parece que solo al derecho podemos aferrarnos, ¿no? Aún sabiendo que la intención no siempre se verifica en la realidad, pero el poderoso no necesita derecho, el poderoso tiene la fuerza. Por supuesto, y de alguna manera quizás sonó como muy unidireccional lo que yo dije. No, pero lo entendí atrás, claramente, sí. Pero digo, yo por lo menos tengo, ¿no es cierto?, ese desafío. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros alumnos que formalmente hablando, todos los estados son iguales en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y ahí apelo quizás un poco a tu última reflexión, Antonio. Son iguales en tanto tienen los mismos, formalmente hablando, los mismos derechos. Ahora, en el plano del realismo, como vos decías bien, San Mauricio, que es una isla del Caribe, tiene 100.000 habitantes. India tiene 1.800 millones de habitantes. Bueno, y aun cuando uno reivindique las organizaciones multilaterales o la misma ONU, que efectivamente es un producto del siglo XX que tiene que ver con una nueva forma de entender, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ve claramente que no todos somos iguales. Pero que hay algunos que tienen poder de veto. Hay algunos que son más iguales que otros. Más iguales que otros, ¿no? Esos, sí. Bajemos a la actualidad. ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a un conflicto focalizado? ¿Frente a un conflicto regional? ¿A algo que ya es o podría ser una nueva guerra mundial? ¿Frente a qué estamos? Yo creo, Antonio, que hay como varias capas que sería interesante ir desmenuzando, ir de alguna manera abordando para intentar entender un poquito esto, que en definitiva es nada más y nada menos como toda guerra, ¿no? La expresión de la política por otro medio. Y voy a tomar ahí una frase muy, muy clásica de Clausewitz. De Clausewitz. Exactamente. Yo creo que indudablemente, digamos, hay una guerra en principio que involucró puntualmente a 3 estados, ¿no? Los Estados Unidos, Israel e Irán. Hoy ya ha transcurrido, como vos decías bien, 2 semanas del comienzo puntual, ¿sí?, de la guerra.
Es una guerra que a mi juicio se ha extendido también regionalmente, pero me parece que hay un tercer plano que nosotros no podemos descuidar para intentar entender un poquito este fenómeno, que es que tiene que ver con la disputa en este siglo XXI acerca de la hegemonía, acerca de qué Estado de alguna manera termina determinando cuáles son las reglas de juego del sistema internacional, ¿no? Entonces, en principio un nivel micro, si ustedes quieren, un nivel medio y un nivel maso, ¿sí? Para intentar entender la complejidad, me parece a mí, de este Bueno, pero fenómeno. es tan complejo esto que usted mismo va abriendo ventanas que nos van sacando. No, pero ¿sabés lo que pensaba? En el nivel maso o macro, uno podría decir, estamos viendo el accionar, corríjame o discútame en todo caso, estamos viendo el accionar de un imperio en decadencia, a mí me parece que eso es los Estados Unidos en perspectiva histórica, frente al ascenso de otras potencias como China. Otra de las ventanitas que podríamos abrir, hoy había un artículo interesante en el Diario de la Nación publicado respecto de esto, es por qué China ha aparentemente abandonado en pocas semanas a dos aliados, Irán y Venezuela. Pero ahí habría que inscribirlo en lo macro o en qué marco de referencia. No, yo diría que son estos tres niveles, Antonio, ¿no? Pero haciendo alusión un poquito a lo que vos decías, es cierto que hay una gran cantidad de especialistas en relaciones internacionales que vienen investigando, que vienen analizando esta lenta, pero quizás inexorable declinación de los Estados Unidos, ¿no? Digo, los Estados Unidos, por supuesto, con esta presidencia de Donald Trump, quieren volver a rediscutir e imponer las reglas en el sistema internacional. Lo que pasa es que hoy en día ya no es un sistema unipolar, sino que es un sistema multipolar, ¿no? Para no abrumar con cifras y con datos a la audiencia, pero dos o tres cosas que creo que son interesantes para mirarlas. China no es todavía una superpotencia militar, no tiene la capacidad de despliegue que sí tienen los Estados Unidos. El libro de defensa blanco de los Estados Unidos, que establece cuál es la estrategia, digamos, básicamente militar, tecnológica, hasta científica, diría yo, de los Estados Unidos, apunta a que los Estados Unidos puedan llevar adelante en 5 teatros de guerra diferentes guerras simultáneas. ¿Sí? China está lejos todavía de eso. Ahora, ¿quién puede dudar que China hoy en día es una superpotencia económica, ¿no? Que es acreedora de los Estados Unidos? Hay 800.000 millones de dólares en bonos norteamericanos en posesión de China, ¿sí? Lo complico mucho si le pregunto qué cruce se puede hacer entre este episodio bélico, el desatado hace una semana, y la guerra comercial que en algún momento desató Trump. ¿Tienen que ver? ¿Se complementan? ¿Son dos dimensiones diferentes del mundo? Parafraseando a un filósofo que decía en su momento que todo tiene que ver con todo, ¿no? Me parece que hay una disputa, digamos, por esta hegemonía en el siglo XXI, que supone que cada una de estas potencias, superpotencias, tiene que asegurarse, por un lado, energía, acceso, digamos, a fuentes de energía. Yo te incluiría, Antonio, ahí un poquito Venezuela a principios de enero. Me parece que encaja también en este tablero mundial. Me parece que tiene que ver también con la disputa por el acceso a alimentos. Me parece que tiene que ver también con la disputa por el acceso a los recursos naturales. Y permítame agregar, me parece que en ese sentido Argentina, digamos, está mirando para cualquier otro lado menos para esto, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces, en este escenario, creo que la imposición de aranceles tiene de alguna manera la finalidad de presionar a determinados estados para que se alineen finalmente con los Estados Unidos. Tienen de alguna manera también la finalidad para impulsar nuevamente a la industria, al sector industrial, digamos, norteamericano, más allá de que, creo yo, no hay que perder de vista que hasta el día de hoy probablemente uno de los sectores industriales más dinámicos, más poderosos de los Estados Unidos sea el sector industrial militar. Y lo estamos viendo, digamos, ¿no? En este escenario. Sigue existiendo aquel
famoso complejo militar e industrial, denunciado alguna vez por un presidente de los Estados Unidos como motor y explicación última de una serie de decisiones que toman los gobiernos? Yo creo, Antonio, que más que nunca hay que ver un poquito en estas últimas noticias la enorme pérdida de usuarios y de clientes, por ejemplo, y sin hacer ninguna alusión comercial, ChatGPT, digamos, claro, ¿no? Que sufre una espantada de clientes que se van a otras inteligencias artificiales, un poco en esta idea de que la inteligencia artificial está teniendo también un papel cada vez más protagónico en la guerra. Claro. Pensaba también un poco mientras lo escuchaba con esto de conflictos que empiezan tal vez en una geografía específica, pero que con el paso de los días se fue como expandiendo. Empezamos viendo tal vez imágenes de un Medio Oriente y tal vez en el transcurso de la semana se fueron sumando países de Europa, por ejemplo, que se negaron a dar bases, otros países que sí dijeron no, sí puede, por ejemplo, estoy hablando de España, estoy hablando de Francia, países que además han recibido muchas personas que han emigrado de esos países y que tienen comunidades muy grandes, tanto de musulmanes como de personas de Israel. Entonces, ¿cómo se va como reconfigurando todo el tiempo geográficamente el espacio de conflicto? Sí, totalmente. Yo creo que sería para nosotros difícil de entender un fenómeno como la guerra si es que ya desde hace 50 años atrás estamos hablando de que estamos en un mundo globalizado, ¿no? ¿Cómo no pensar que también, por lo menos las consecuencias de la guerra se globalizan, digo, ¿no? Pero volviendo un poquito puntualmente a tu pregunta, yo creo que estructural y geoestratégicamente hablando, Europa se halla en una enorme disyuntiva, ¿no? Porque desde la finalización prácticamente de la Segunda Guerra Mundial es que, lo digo entre comillas, ¿no?, ha descansado su seguridad militar en última instancia en los Estados Unidos. Bueno, por eso ¿no? Trump les viene pidiendo que inviertan un poco más en el aparato militar. Digo, creo que me sobran los dedos de la mano para pensar líderes europeos, por ejemplo, De Gaulle, que en su momento, en la década del 50, en la década del 60, pensaron en la necesidad de una política de defensa, en principio de Francia, pero luego, digamos, de lo que sería la Unión Europea, propia. Hoy, como ustedes dicen bien, yo no diría que no existe una política de defensa europea, pero que es extremadamente dependiente de los Estados Unidos, ¿no? Y en estas circunstancias que vos muy bien planteabas, de que los Estados Unidos están requiriendo, por ejemplo, cada vez mayores aportes presupuestarios a la defensa, hay países que se niegan, países que dicen que no pueden, que quisieran, pero... Bueno, la coyuntura europea que va a definir de alguna manera los 30, 40, 50 años posteriores es compleja, es muy compleja. Nosotros no somos ni de cerca especialistas en el terreno militar. No sé si usted se considera un especialista en el terreno Para nada. militar, pero ¿qué le dice su intuición respecto de la dinámica del conflicto? Una de las preguntas que se hacen los analistas es si esa estrategia de Irán de responder atacando a unos cuantos de los países con los que limita, y particularmente las bases estadounidenses, funcionará como estrategia de presión para lograr disuadir a los Estados Unidos, o en todo caso incrementa exponencialmente las posibilidades de una expansión del conflicto. ¿Qué imagina en ese sentido? Interesante. Los últimos tiempos leí bastante de un jurista, de un filósofo, digamos, en todo caso, del derecho, que creo que es bastante conocido también por ustedes, que se llamó Carl Schmitt, que por ahí tiene una asociación bastante oscura y bastante compleja, ¿no?, con el nacionalsocialismo. Así es. Pero sí, lo reivindican el nacional, pero también los comunistas los puede reivindicar. Bueno, es muy ecléctico. Es muy ecléctico, ¿no? Es muy ecléctico. Pero escribió algunas cosas muy interesantes acerca de este nuevo mundo que se estaba conformando casi con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y para no escaparme de la pregunta, digamos, hay una idea en Carl Schmitt que es acerca del papel, digamos, del partisano, ¿no?, de aquel que no integra Fuerzas Armadas regulares. A mí se me ocurrió, en todo caso, divagar
y con todo el permiso, digamos, de Sí. Carl Schmitt en este sentido, que claro, militarmente hablando, la capacidad de los Estados Unidos, digamos, es abrumadora, Sí, claro. tecnológicamente hablando, Ujú. en cantidad de instrumentos de guerra. Pero digo, los Estados Unidos también tuvieron su Vietnam, Ujú. ¿no? Sí, 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 La Unión claro. Soviética tuvo su Afganistán. Efectivamente. Bueno. Entonces, creo, y vuelvo a reiterar, sin ser un especialista en este sentido, no se pueden, digamos, extraer conclusiones apresuradas midiendo solamente la capacidad estrictamente militar de un Estado. Tiene que ver con preparación, tiene que ver con estrategia y tiene que ver con algo que vos planteaste, Antonio, un poquito antes de salir al aire, Ujú. que tiene que ver, me parece a mí también, con cómo podrían jugar estos elementos culturales, Ujú. ¿no? Estos elementos culturales que hacen a determinados valores, Sí, a una sí, determinada visión. O la enorme tradición del pueblo persa, pero yo me pregunto si finalmente una bomba no acaba con todo eso. Muchas veces se pensó sobre la brutalidad de la humanidad en general y en particular de los Estados Unidos con los bombardeos a Irak y a Bagdad, digamos, con una tradición extraordinaria para toda la humanidad, pero uno al final se vuelve medio pragmático y dice una bomba es una bomba y te destruye un museo o un chiquero. Sí. No sé cómo juega eso. También es cierto que había un dicho que decía que el Vaticano, por ejemplo, digamos, no tenía fuerzas armadas y contribuyó a la caída del comunismo. Claro. Digamos, Bueno, ¿no? sí, claro. Digo, yo reivindico también este papel. Otros elementos. Más allá de los estrictamente militares. Uh-huh. Sí. Sí. Yo le quería consultar también, porque Argentina históricamente, ya que justamente hablando, ¿no?, de derecho internacional, Argentina tradicionalmente tuvo una postura, o históricamente más que tradicionalmente, tuvo una postura de neutralidad frente a conflictos ajenos. Y en esta oportunidad se está viendo un cambio de posición. Entonces también preguntar cómo puede jugar. Si bien creo que Argentina no es un país tan poderoso como para mover de alguna manera alguna aguja internacionalmente en esta guerra de monstruos, lo digo por el tamaño de las naciones que están empezando a meterse, ¿qué puede cambiar para nuestro país? Que además también ya ha recibido atentados, esta decisión de decir no somos más neutrales y tomamos una posición. Sí, es una pregunta interesantísima porque vos decías bien, hay una larga y honrosa tradición de la política exterior argentina que, entre otros, dio como resultado, por ejemplo, un Carlos Saavedra Lamas, digamos, Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Ligadas, entre otros valores, de la neutralidad. De hecho, por ejemplo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina mantuvo una posición de neutralidad. En la Segunda Guerra Mundial, presionado, por supuesto, de una manera muy fuerte, digamos, por los aliados 6 meses antes. Declaramos la guerra cuando ya la guerra estaba estaba prácticamente concluida. Pero esta tradición de alguna manera empieza a quebrarse en los 90, ¿no? Claro, Carlos Menem, con los barquitos que mandamos. Exactamente, Guerra del Golfo, si bien en principio fue un apoyo más o menos simbólico, nos llevó a abandonar, digamos, esta posición. Y en las relaciones internacionales hay algo que juega, digamos, también de una manera muy importante, que es el prestigio, digamos, internacional. Digo, yo creo que estamos políticamente hablando en una situación de mucha vulnerabilidad, muy compleja, porque justamente este escenario de globalización hace que la guerra pueda trasladarse a cualquier otro lugar. Y una cosita más. Ya desde hace muchas décadas la guerra, por lo menos en el derecho internacional público, no significa solamente un enfrentamiento entre dos o más estados. Claro, fuerzas armadas de diferentes estados, ¿no? Claro. Se ha complejizado el concepto de guerra con el concepto de lo irregular, con el concepto del partisano, con el concepto de milicias que en muchos casos no visten uniformes, digamos, de combate, pero que sin embargo, digamos, se pueden alinear. Y hablando de alineamientos, los países que desatan este conflicto o inician las hostilidades como Estados Unidos e Israel son los países que son la referencia de nuestro presidente. ¿Eso qué supone? ¿Un riesgo, una ventaja, un inconveniente, un peligro? ¿Qué supone? Yo creo que, Antonio, hay muchos riesgos.
Hay muchos riesgos porque cualquier coalición o cualquier estado, digamos, opositor a esta alianza entre los Estados Unidos e Israel puede empezar a visibilizarnos también como un potencial, digamos, enemigo, más allá de que concuerdo con tus palabras anteriores que el peso internacional de la Argentina es relativamente escaso, digamos, ¿no? Pero a veces bueno, en aras... también lo era en los 90 y También tuvimos dos Sí, atentados, claro. ¿no? Estuvieron los Claro. atentados, sí. Ahora, tengo que ir redondeando la conversación, ¿no? Pero me parece que esto también nos permite entrar en una serie de discusiones en las que se mezclan conceptos y se evidencian nuestras ignorancias, ¿no? Por ejemplo, el papel del sionismo, ¿no? Porque el sionismo fue hacia el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX algo reivindicable en tanto suponía la aspiración del pueblo judío a tener su propio territorio y su Estado. Hoy hay una identificación muy crítica, incluso dentro de miembros del judaísmo y de la etnia, de la religión o de la etnia, críticos de lo que hoy expresa el sionismo. ¿Cómo terminan jugando estos elementos en un conflicto de esta naturaleza? Es bien interesante tu pregunta, Antonio, porque a veces tendemos a homogeneizar en cuanto a significados conceptos como judaísmo, sionismo, nacionalismo, ¿no? Etcétera. Yo creo que, y concuerdo con tu apreciación de que para fines del siglo XIX el sionismo se había transformado en una fuerza que expresaba, que llevaba adelante la idea de constituir finalmente la organización política, ¿no? Del pueblo de Israel, que se logra finalmente en 1948, pero sin ser, por supuesto, un especialista en estas cuestiones tan complejas también. Tengo un poco la idea, tengo un poco la sensación de que el concepto de sionismo en los últimos tiempos ha sido de alguna manera apresado, ha sido de alguna manera capturado por ciertas corrientes de extrema derecha, como podrían estar expresando, por ejemplo, el actual presidente. Netanyahu, claro. Particularmente. Claro. Que en muchos casos también habría que analizar si no está jugando más bien su continuidad en el poder también, ¿no? Bueno, Sí. él había sido muy cuestionado antes de que lance todo esto. No estaba en un buen momento políticamente hablando. Dentro de Israel. Una enorme conflictividad social, una enorme resistencia, incluso Totalmente. por reformas vinculadas a la división de poderes y a la, digamos, y además en algún momento tendremos que reparar en lo que ha significado el colonialismo y el imperialismo en esa región del mundo, digamos, porque estamos, en definitiva, frente a herencias de procesos que son bastante largos, y uno a veces dice, che, qué fácil o qué sensata suena la idea de los dos estados como fórmula de paz, y sin embargo es muy difícil, estamos hace décadas dando vueltas en torno de eso, ¿no? Sí. Por eso digo que aquí se entrecruzan, digamos, elementos políticos, elementos identitarios culturalmente hablando, tradiciones muy acendradas. Hay que incluir muchas variables, ¿no? Para intentar tener una cierta inteligibilidad sobre este proceso. Ciérreme con lo que crea que debe saberse y debe ser dicho mirando desde Argentina este conflicto. No voy a decir nada nuevo, por supuesto, y no tengo elementos como para decir la guerra va a terminar así, la guerra no va a terminar así, porque de alguna u otra manera, Antonio, uno podría pensar que también esta guerra desarrollada desde hace 7, 8 días atrás puede ser entendido como un episodio más en una película mucho más extensa, ¿no? Mucho más larga. Decir que, por supuesto, creo que en toda guerra, digamos, hay gente que pierde y que en muchos casos paga con su propia vida, digamos, ¿no? Y lo estamos viendo en el primero, el segundo día de esta conflagración, más de 80, 90 estudiantes en una escuela. Ese ataque contra los nenes es tremendo. Claro, ¿no? Particularmente en el caso de la Argentina, teniendo en un contexto bastante complicado también, porque desde octubre de hace un año y medio estamos con la respuesta israelí en Gaza, que es efectivamente tremenda. Sí, claro. Y no es el único conflicto, porque
A ver, ¿sigue Rusia y Ucrania con...? No, pero además... tenemos como un mundo en el que es muy complejo de pronto mirarlo y ver, una zona de paz. No, pero además otra cosa, porque nosotros en la introducción decíamos Estados Unidos está buscando un cambio de régimen en Irán. ¿Y dónde empieza el cambio de régimen y dónde termina? A la luz de lo que ocurrió en Venezuela, donde secuestraron un presidente, se lo llevaron, pero el gobierno sigue siendo del mismo sector. Rodríguez, sí, claro. Bueno, quizás haya que pensar... No hay tantos valores, no hay tanto respeto por el derecho internacional público. Hay intereses y tan solo intereses, me parece, ¿no? Y una pregunta que está rondando ya hace 25, 30 años y finalmente... tomando parte, digamos, del discurso dominante en los Estados Unidos, una democracia se puede imponer por los tiros. Claro, claro. Creo. Director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCA, docente de Derecho Internacional Público, ha estado con nosotros el licenciado Gustavo Tarragona. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, por Antonio. favor. Muchas gracias. Grosteiner es arquitectura en contenido.